¿Cómo estás? En este video no vamos a explicarte cómo resolver en particular, sino que vamos a enseñarte cómo pensar como el GMAT exige que pienses. El GMAT no es un examen que evalúe tu nivel de comprensión de inglés, sino que evalúa cómo estructuramos la información cuando estamos bajo presión. Vamos a estar aplicando algunas de las herramientas que se utilizan para resolver de manera correcta un ejercicio de Reading Comprehension para el GMAT exam. Simplify Structure. Vamos a comenzar entonces mediante la lectura de un texto sobre Structural Unemployment. Te sugiero que acá le des una pausa al video para poder leer la totalidad del texto y luego vamos a empezar a analizarlo. Bien, comencemos entonces. En primer lugar, este tipo de pasajes en el GMAT no suelen tener un vocabulario demasiado difícil de entender, pero sí son, en este caso de lógica económica, la realidad es que por lo general los temas pueden llegar a ser un poco complicado. Por lo general vamos a tener relaciones de causa y efecto en estos textos y se castigan un poco las respuestas intuitivas, ¿sí? Que no están respaldadas por el texto. Entonces, vamos primero a entender el núcleo, si uno quiere, conceptual del mismo. ¿Qué es entonces the structural unemployment? El texto empieza diciendo en su primer párrafo, structural unemployment is the unemployment that remains even at the peak of economy's upswings, caused by an imbalance between the types and locations of available employment on one hand, the qualification and location of workers on the other hand. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Súper importante. No es un desempleo cíclico, no es un desempleo por recesión, es un desempleo que existe, incluso cuando la economía está creciendo. Y nos da la causa por la cual existe. La palabra clave dentro de la causa es imbalance. No es una falta total de trabajo, es un desajuste entre distintas causas que van a estar explicadas más abajo. Tenemos en la primera parte del segundo párrafo, la primera que es skills, el primer desajuste puede ocurrir en skills. La segunda parte del segundo párrafo nos va a hablar de changes in location y el tercero, o el tercer párrafo en su totalidad, nos va a estar hablando de job types. Esta idea o estas ideas van a resolver gran parte de nuestras preguntas. ¿Sí? Vamos a ir pregunta por pregunta, yo voy a ir mostrando cuestiones en el texto a las que tenemos que prestar atención. Vamos entonces con la pregunta número 1. All of the following are mentioned as ways as ways of controlling the magnitude of structural unemployment, except. Este tipo de pregunta exige una lectura que es más bien quirúrgica. Vamos al texto entonces donde habla de control. Whether this displacement leads to structural unemployment depends on the amount of public and private sector sources devoted to retraining and placing those workers. Workers can be encouraged to move, whether there are jobs, to re-educate or retrain themselves or to retire. In addition, other factors affecting structural unemployment, such as capital movement, can be controlled. Entonces, ¿cuáles son las cuestiones a las que le debo prestar atención, digamos, a lo que está en el texto? Tenemos 4 mecanismos que son claros acá. El primero es retraining. Está por aquí. El segundo es relocation, que en realidad no lo tengo como término, pero sí me dicen por acá que workers can be encouraged to move. El tercero es retirement. Y el cuarto es control, capital movement. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles de estas opciones es la cual que no aparece en el texto? La A, using public funds to create jobs. Eso no aparece. Y cuidado, el texto me menciona public resources, pero me los menciona para hacer referencia a retraining y a placing, no para job creation. Entonces, hay una trampa que es clásica en el GMAT, que es usar palabras similares pero cambiar la función. La respuesta correcta entonces es la A. Una microlección que les puedo dar para las preguntas except, que también sirve para las critical reasoning questions que son except. Cada opción correcta debe tener una evidencia que es directa o, en todo caso, paraphraseable en reading comprehension. Vamos con la pregunta número 2. Question number 2. The passage suggests that a potential outcome of higher structural unemployment is. Vamos entonces al último párrafo. Dice por aquí, if there is a growing pool of workers who lack the necessary skills for the available jobs, increases in total labor demand will rapidly generate shortages of qualified workers. As the wages of those workers are bid up, labor costs and thus prices. Vamos a quedar con eso. Bid up, ¿qué significa? Que van a subir por presión de la demanda. Entonces tenemos escasez de trabajadores calificados, van a subir sus salarios,
van a subir los costos para las empresas, van a subir los precios y va a aumentar la inflación. La opción correcta acá es la C. Higher wages is for those workers who have skills that are in demand. Analicemos por qué las otras no deberían ir. La opción A, increase public spending for social services. Esto directamente el texto no lo menciona, ¿sí? Así que lo puedo eliminar. B, placement in unqualified jobs o placement of workers in jobs for which they are not qualified. El texto nunca dice que se los coloque en trabajos para los que no están calificados, así que lo puedo eliminar. Choice D, an increase in the length of time jobs remained unfilled. Esto podría llegar a sonar lógico en todo caso, pero el texto no lo dice explícitamente, entonces no lo puedo tomar como la opción correcta. Y la E, a shift in the government's economic policy priorities, sobre esta no hay evidencia. Una microlección sobre esta pregunta en particular. Si una opción parece razonable pero no está apoyada por el texto, la gran mayoría de las veces es incorrecta y la sugerencia es siempre no tomarla. Vamos entonces con la pregunta número 3. It can be inferred from the passage that even when there are unemployed workers, labor shortages are still likely to occur if. Acá el GMAT lo que está intentando probar es si entendiste el concepto total del texto en sí. Entonces, ¿qué nosotros sacamos del texto? En condiciones normales, unemployment va a significar exceso de trabajadores, mientras que labor shortage va a significar escasez de trabajadores. Entonces, ¿cómo pueden coexistir las dos cosas? El texto lo explica implícitamente en la definición inicial. Me dice que it is caused by an imbalance between the types and locations of available employment on the one hand and the qualifications and locations of workers on the other hand. ¿Sí? Entonces, si los trabajos requieren habilidades o skills que los desempleados no tienen, los dos fenómenos van a coexistir. ¿Cuál es la respuesta correcta acá? La D. The jobs available in certain places require skills that the labor force in those areas lack. ¿Cuál sería la otra opción que tendríamos que mirar? Esa sería la C. The level of structural unemployment is exceptionally low. Esto es básicamente es lo opuesto. Puede llegar a ser hasta un poco confuso, digamos. Pero si el structural unemployment es bajo, entonces no habría mismatch. ¿Sí? Digamos, si para que exista tiene que existir las dos cosas, entonces si el structural unemployment es bajo, no hay mismatch. Una microlección para inference question. Pregúntate siempre qué debe ser verdadero para que esto ocurra, para que la pregunta ocurra. Vamos con la próxima pregunta. The passage suggests that the phenomenon of combined unemployment and inflation is. Entonces, vamos por acá abajo. This phenomenon may be an important factor in the rising trend observed for the past 2 decades of unemployment combined with inflation. Government policy has placed a priority on reducing inflation, but these efforts have nevertheless caused unemployment to increase. El fenómeno referido es structural unemployment. Entonces, combined unemployment con inflation puede caracterizar periodos de desempleo estructural. Respuesta correcta en esta, la B. A socioeconomic problem that can be characteristic of periods of structural unemployment. ¿Cuál sería la otra que deberíamos mirar? La A. La A dice, a socioeconomic problem that can only be addressed by government intervention. ¿Cuál es acá el problema? El problema es la palabra only. El texto nunca me dice, nunca me habla de que solamente puede suceder con intervención. ¿Sí? Entonces, esa sería la razón para no elegir la A. Los problemas que aparecen en la C y la D es que no se menciona que haya o que sea resultado de intervención gubernamental ni de mala aplicación tecnológica. Entonces no puedo como que yo realizar esa conexión de causalidad. ¿Sí? Microlección, bueno, sí, no intentes agregar una causalidad que el texto no establece. Vamos entonces con la próxima. The passage is primarily concerned with. Veamos entonces qué hace el autor. El autor comienza definiendo. Después me dice cuál es la causa. ¿Sí? Después me explica el control, que en realidad es eso y todo esto, y termina explicándome cuáles son las consecuencias. ¿Sí? No está proponiendo una política, no evalúa medidas existentes,
sino que analiza el problema. ¿Sí? Desde múltiples ángulos, pero está analizando el problema. ¿Cuál sería entonces acá la respuesta correcta? La C, discussing the sources and consequences of a problem. Microlesión. Cuando estemos hablando de preguntas de propósito, los purpose questions o main idea questions, pensá qué es lo que el autor está haciendo en la totalidad del passage, no solamente al final o solamente al principio, sino en la totalidad de tu passage. Vamos a la última. According to the passage, small downward shifts in the demand for labor will not usually cause unemployment because. Veamos entonces. Relatively small, acá, relatively small or gradual changes in demand are likely to cause little unemployment. In the individual firm or even in the labor market as a whole, normal attrition can be sufficient to reduce the size of the workforce in the affected occupation. Entonces, attrition sería básicamente la salida natural. Si baja un poco la demanda, la empresa no va a reemplazar a quienes se van, a despedir. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser la D. Normal attrition is often sufficient to reduce the size of the workforce. ¿Cuál sería la otra que deberíamos mirar? La E. ¿Por qué no debería ser la E? La E dice, workers are usually flexible enough to learn new skills and switch to new jobs. El problema es que en ningún lado me dicen que los trabajadores van a ser flexibles o que tienen que ser flexibles, sino que esta es una inferencia que si uno quiere es media lógica, la traemos nosotros de nuestra propia experiencia. ¿Sí? Como no está respaldada por el texto, no la puedo elegir. Entonces, cuidado en esto. Cuando las preguntas dicen according to the passage, como dice acá, lo mejor es que la respuesta sea textual del texto. La tengo que haber sacado del texto. Muy bien, entonces, este pasaje se resuelve si entendés básicamente tres ideas centrales. La primera es structural employment, está causado por una mismatch, ¿sí? Entre skills y location, si uno quiere. La tecnología puede causar displacement y la consecuencia macroeconómica es unemployment and inflation. Este tipo de pasaje premia, primero principal, una lectura estructural. Tenemos que básicamente buscar las distintas funciones que está cumpliendo las distintas partes del texto para la totalidad del pasaje. Premia que uno encuentre el seguimiento de la causalidad, ¿sí? Qué causa cada cosa y cómo lo hace. Y premia la precisión textual. Tengo que saber buscar de vuelta en el texto la respuesta a cada una de las preguntas. Va a castigar suposiciones de cualquier tipo. Va a castigar ampliaciones que no están respaldadas, o sea, cuando yo encuentro relaciones causales pero que no están respaldadas por el texto. Y por supuesto castigar respuestas que suenan bien pero que no son correctas. ¿Sí? Si tenés problemas para resolver este tipo de reading comprehension problems o no conoces bien las estrategias que se utilizan para resolverlo, no es por lo general un problema de fundamento, sino que simplemente no sabes cómo piensa el examen. En Latin Grad Prep preparamos te preparamos de manera estratégica, individual y personalizada, de manera que logres un score competitivo en el examen. Comunicate con nosotros y nos vemos en la próxima.